Bueno, mi nombre es Laura Juliana Ruiz Álvarez. En estos momentos les voy a dar una pequeña introducción a la cultura indígena colombiana Wayuu y les voy a estar hablando sobre lo que más me interesó de esta cultura y la respectiva investigación que con mi grupo de trabajo hicimos. Entonces, la cultura indígena Wayuu es un pueblo indígena que habita la península de La Guajira. Está ubicada en la parte más nororiental de Colombia y tiene su límite fronterizo con Venezuela. Esta comunidad ya se adaptó a las inclemencias del clima, que es un desierto de paisajes alucinantes frente al mar Caribe. Asimismo, una de las cosas que más me llamó la atención sobre la cultura indígena colombiana Wayuu es que estos dedican la mayor parte de su vida a la crianza de ovejas y chivos. Asimismo, crean instrumentos como tambores y alpargatas hechas de viejos neumáticos que estos encuentran. Asimismo, las mujeres dedican en gran parte su vida o su trabajo, por así decirlo, a tejer, ya que tienen una especie de mito que es Waleker, que es la araña de ellos, por así decirlo, le enseñó a cada una de las mujeres a tejer. Entonces, en su tejido que las mujeres hacen descansa el mito y los ritos de la iniciación del encierro adolescente. Es decir, la cultura indígena colombiana Wayuu son creativos, son muy reacios, son solidarios, hospitalarios y muy respetuosos respecto a la palabra. Asimismo, los Wayuu respetan con mayor profundidad todas las tradiciones culturales que estos tienen. En eso está su apego a la tierra, a su lengua propia y comparten en sus rancherías, por así decirlo, un mundo diferente. Y ellos mencionan a los extranjeros, que son como las personas que no habitan en su comunidad, se les llama arijunas. Entonces eso es algo que me llamó mucho la atención también de esa cultura. Asimismo, con el paso de los años, la cultura indígena colombiana Wayuu ha ido desarrollando un gran intercambio cultural con la parroquia entre los Wayuu y el mercado de los Fullos, que queda a 30 kilómetros de Sinamica. Ahí uno puede encontrar desde amuletos, protectores, hasta bebidas alcohólicas que ellos mismos fabrican, que es como el chirrinchi, que es hecho con maíz y enterrado por un lapso de tiempo un poquito larguito para que se añeje. Asimismo, ellos, pues, como lo mencioné anteriormente, su actividad económica también es sembrar maíz. Entonces, algo que me llamó mucho la atención también de la cultura indígena Wayuu es que ellos se encuentran ubicados, como ya lo mencioné, en la península de La Guajira. Ocupan un área alrededor de 1080-336 hectáreas, las cuales están localizadas en la Alta y Media Guajira. Asimismo, ellos cuentan con unas organizaciones y tipologías familiares representativas de la cultura Wayuu y, como les mencioné, es algo que ellos respetan demasiado. Entonces, una cosa que más me llamó la atención es que es muy tradicional y muy cultural que en la familia Wayuu el aislamiento de las mujeres, que se lo mencioné anteriormente, que inicia desde su tradición de tejer, es muy común, asimismo como la poligamia y el tejido, que pues ya se los mencioné. Lo segundo es que cuentan con familias totalmente extendidas y dentro de esa familia extendida la autoridad máxima corresponde al tío materno, que es el que soluciona todos los problemas familiares, domésticos y es el encargado de mantener el linaje y demás. Asimismo, los hijos son dirigidos por el hermano de la madre y no por el padre biológico, que es una de las tradiciones más fuertes que tiene la cultura Wayuu. Asimismo, el matrimonio de la cultura Wayuu posee ciertas reglas específicas, lo que ha hecho que se conserven sus costumbres y tradiciones en esta práctica. Se evita la parte de unión de los hombres muy jóvenes con mujeres que no son aptas para tener hijos, ya que para ellos es súper importante el hecho de poder reproducirte. Manifestaciones religiosas de la cultura wayuu. La cultura wayuu se relaciona con el politeísmo, ya que es una cultura que no solo alaba a un dios, sino a varios dioses. Algunos de esos dioses, que son los más importantes para ellos, son Huanulu, que es la diosa de las enfermedades y la muerte; Mareiwa,
que es el dios más importante para ellos porque es el dios creador. Juya, que es el dios de la caza y mata. Ma, que es identificada para ellos como la diosa de la madre tierra. Pulowe, que es la diosa que controla los vientos y la sequía del pueblo. Cachi, que es el dios de la luna, y Kai, que es el dios del sol. Esos son los dioses más importantes que tiene la cultura y son a los que más les brindan tributo y les brindan devoción, ya que prácticamente para ellos son como los dioses. Cada dios es una creación que hace y que interviene en cada una de las funciones que ellos tienen. La cultura wayuu maneja mucho el tema de los tótems y la mitología. En la cultura wayuu, los tótems, dentro de ellos, determinan la casta a la cual pertenece cada familia. Y estas son representadas por figuras o símbolos wayuu de un animal. Y eso hace referencia a la nacionalidad del clan y es un significado de un nombre de carne. Y pues también se presenta la mitología wayuu. En la cultura wayuu, ellos respetan mucho al chamán, que para ellos es como para nosotros los médicos, los doctores, ya que este chamán para ellos se les conoce como el paye y ellos mismos eligen llevar esta profesión a cabo por medio de sus sueños, ya que también ellos tienen como el conocimiento por medio de los sueños de las plantas tradicionales y los, llamémoslos como ellos los llaman, salmos mágicos que los ayudan a tratar cualquier enfermedad. Buenas noches, mi nombre es José Daniel Espitia del grupo número 6 y para mí este trabajo ha sido bastante interesante dado que hemos podido conocer un poco más acerca de esta cultura que hace parte de nuestra historia, de nuestras raíces, nuestro patrimonio cultural. Encontré muy interesante saber que el pueblo wayuu ha sido o fue un pueblo guerrero que a diferencia de los otros pueblos indígenas consiguió dominar el uso de las armas de fuego propias de los españoles, así como también el uso del caballo. Eso les dio una ventaja sustancial comparado con otras comunidades indígenas que realmente nunca tuvieron esa habilidad o esa adaptación, ya que su único elemento de protección eran sus instrumentos artesanales como sus flechas y sus armas más rudimentarias. De manera que el pueblo wayuu se caracteriza, y eso me llamó bastante la atención, por ser un pueblo bastante guerrero, que le dio bastantes dolores de cabeza a la corona española. Y en medio de ese pueblo guerrero encontramos al palabrero, que si bien ese término podría ser utilizado de manera peyorativa en ciertos escenarios, dentro de la cultura wayuu el palabrero ejerce una función de alto valor, estima, respeto, que tiene unas normas interesantes y por eso para mí es una de las cosas que más me parece importante de resaltar en medio de este trabajo que nos han permitido realizar. Incluso en Riohacha erigieron un monumento en homenaje a ellos y una de las cosas que menciona este monumento allí en su placa son las siguientes. El palabrero es el símbolo y representación de los caminos pacíficos en las confrontaciones interclaniles del pueblo wayuu. Su objetivo es restablecer el orden social entre las dos familias, refiriéndose a la familia del agredido y del agresor. Ellos siempre buscan el camino del diálogo, pero el palabrero solamente va a intervenir hasta que una de las dos familias le busque. Otra de las cosas interesantes son los principios que ellos manejan. El palabrero no puede, bajo ninguna circunstancia, verse lucrado por la función que ellos desarrollan. Bajo ninguna circunstancia, verse lucrado por la función que ellos desarrollan. Porque cuando eso sucede, ya no los llaman de palabreros, los llaman de glotones. Y para eso su término en Wayanaki es
Kotunaishi, glotones. Evidentemente se han dejado atraer por los beneficios o por las ganancias y no por por el servicio a la comunidad. Ahora, este palabreo tiene tres principios importantes sobre los cuales prima el ejercicio de su función. Y es, primero, la importancia de la vida. Segundo, la importancia de la libertad. Y tercero, que todo problema, por grande que sea, se puede conciliar. Y esto me hace aún más interesante porque fíjense, si nosotros en nuestra civilización que tanto nos orgullecemos en las ciudades, eh, aplicásemos algo tan sencillo como el diálogo, como la conciliación, realmente los resultados, o mejor, el orden social en nuestra sociedad sería otro, muy, muy distinto a lo que vemos en nuestros días, donde prima más el beneficio y bueno, y las palancas y las influencias, pero realmente no hay una conciliación. Hay el que gana y hay el que pierde. En cambio, en la cultura wayuu se busca no que uno gane y que otro pierda, se busca que haya una conciliación, se busca que haya un equilibrio entre ambas partes, que esa libertad a la que se refiere, la importancia de la libertad, es que tanto el uno como el otro puedan caminar libremente por su territorio sin temor a que va a suceder un accidente, una desgracia por cuenta de un problema que hubo entre las familias, porque no, el problema fue solucionado, ya hay armonía nuevamente. Entonces, realmente esto me ha parecido bastante interesante y es lo que yo aporto de esto.